Hola amigos y amigas de Savants, vaya dos mastodontes tenemos hoy para comparar. A la izquierda los Huawei FreeBuds Pro de segunda generación y a la derecha los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Dos auriculares que han salido al mercado prácticamente a la vez, que son muy parecidos incluso en el precio, pero muy similares en cuanto a cada una de las especificaciones. Yo llevo con ellos ya un montón de tiempo, les he dado muchísimo uso y en este vídeo te voy a contar todas esas cositas, más allá también de las propias características que podéis ver en una hoja de detalles de uno y de otro, que yo he sentido en este tiempo y también lo mejor y lo peor de cada uno de ellos. Así que nada, comenzamos. Normalmente no me paro mucho a hablar de diseño de los dispositivos que estoy analizando, pero por el simple hecho de que esto es tanto subjetivo a la hora de decirte, oye, ¿te gusta el diseño o no? O sea, ¿te entra por los ojos o no? Pero aparte de esto es que te vas a la página de Huawei o te vas a la página de Samsung y directamente ahí veis las fotos, ves los vídeos, etcétera, etcétera. Pero aquí creo que es interesante porque al final no es tan sencillo ver pues imágenes comparadas de estos dos auriculares directamente. En cuanto a lo que es la propia caja de carga, en la práctica ya te digo yo a ti que son iguales, obviamente a nivel de puras medidas y tal, no lo son. En cuanto a peso, también en la práctica iguales. Veis como quizás incluso los Huawei FreeBuds Pro 2 son, podemos decir casi el doble, bueno, un poquito menos, ¿no? Como 3/4 de lo que serían los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, pero bueno, en la práctica ya os digo, os lo lleváis en el bolsillo y son muy similares en este sentido. Los Huawei FreeBuds Pro 2 tienen por aquí la conexión de puerto USB tipo C para la carga, aquí un LED que se va a iluminar en función de la carga que tengan los propios, la propia caja de carga, y también nos encontramos por aquí con un botoncito, lo abrimos y aquí nos encontramos con otro LED y por supuesto con los propios auriculares. En el caso de la caja de los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, si le damos la vuelta así, nos encontramos con el puerto, la toma de carga USB tipo C, y nos encontramos por aquí con este LED que también nos va a decir directamente cuál es el estado de carga de lo que es la propia cajita, aunque esto también nos lo dice la aplicación de Samsung cuando lo tenemos conectado. Luego, si lo abrimos, pues nos encontramos con eso, con los auriculares. Aquí otro LED que nos va a indicar el nivel de batería de los propios auriculares, y tenéis que tener en cuenta que ambos dos son compatibles con la carga inalámbrica, este poniéndolo así y este poniéndolo así, tanto carga inalámbrica como también carga inversa. Decirte que lo que es el material de estos en comparación con la anterior generación es como un plástico gomoso, personalmente me gusta mucho. Sí que es cierto que se le queda como un poquito más aquí de llevarlo en el bolsillo, pues un poquito la pelusilla, no sé si se ve, porque tampoco tiene muchas, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta mucho el acabado que tiene la forma de goma que le da, y por otra parte es que al final vais a ver cómo esta comparativa va a ser muy reñida y tampoco hay un claro ganador, es más de pequeñas cosas y de que también toméis una decisión en base a, bueno, pues vuestras circunstancias, lo que vosotros prefiráis, y también yo creo que la experiencia que os voy a contar aquí, porque llevo mucho tiempo con ellos, de hecho tenéis el análisis tras un mes de uso de cada uno de ellos ya en el canal, bueno, pues creo que es interesante, pero como os digo, al final me gusta mucho el acabado, el color que tiene estos Huawei FreeBuds Pro 2, me parece muy bonito, también muy personal. Estos aparte están tanto en negro como también en blanco, y estos aparte de este color en negro los encontramos en un moradito muy parecido al que tiene el Samsung Galaxy Flip 4, y es que salieron a la vez en la misma presentación, y aparte también están en blanco. Luego los propios auriculares poco digamos disruptivos respecto a la generación anterior, aunque son bastante más ligeros. Aquí se nota mucho la diferencia con la generación anterior. Ya de hecho no sé si tenéis una comparativa, no mencionaba eso en el análisis tras un mes de uso. Veis por aquí la rejilla que tiene, y si le damos la vuelta veis la aleta, ¿vale? Que va a ser bastante yo creo definitoria a la hora de daros ahora la siguiente opinión que os voy a dar respecto a lo cómodo que es, sobre todo haciendo deporte. En cuanto a estos Huawei FreeBuds Pro 2, tampoco hay grandes diferencias respecto a la generación anterior, sí que es como más continuista la parte de aquí del diseño, en el sentido de aquí antes había una especie como de hueco y ahora no nos lo encontramos. En el canal si tienes una comparativa entre estos y los de primera generación, por cierto, aquí nos encontramos una salida de ventilación, el sensor que también tiene este para detectar cuando nos los quitamos y ponemos
ponemos. Y respecto a lo que es la propia resistencia que tiene tanto a salpicaduras como también a sudor, yo los dos los he usado muchísimo para ir al gimnasio porque he estado entrenando bastante en estas últimas semanas, y además en verano Madrid ha hecho mucha calor y bueno, pues eso, los he sudado mucho. Y aparte, también me ha llovido con los dos. Entonces, en cuanto a esto, no hay ningún problema, ya te lo digo yo, tío, por lo menos las veces y el tiempo que lo tengo, no hay ningún problema. Este tiene IP54 de protección, los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, y este tiene IPX7. ¿Y qué pasa respecto a la comodidad? Lo confortables que son, ¿no? A la hora de hacer deporte, se caen, ¿no? Pues mirad, a ver, yo luego me siento muy patético cuando me veo haciendo esto, editando el vídeo, pero básicamente vais a poder hacer deporte de impacto con cada uno de ellos. Personalmente, se me quedan mejor cogidos estos, pero también, como te decía, y es definitorio por el tema de la aleta. Creo que han hecho muy buen trabajo, y a mí personalmente me gusta más hacer deporte con estos, aunque estos se quedan también perfectamente, no se caen, no se mueven, no dan problema, pero a mí se me hace como más cómodo, o al menos el oído a mí se me adapta mejor a este. Y es que esto también, casi como lo del diseño, tomároslo como algo subjetivo, porque llevo mucho tiempo haciendo este tipo de vídeos sobre auriculares y me he encontrado en estos años auriculares que a mí me quedaban perfectamente, y luego lo probaba un amigo o lo probaba alguien del canal y me decía, un suscriptor, y me decía, oye, pues a mí no me queda tan bien, o a mí se me cae, o al revés, este se me cae, o este me queda perfectamente. Yo lo probaba y digo, uff, pues no me acaba de ser cómodo. El oído lo tenemos cada uno diferente, ¿vale? Esto es casi como la huella dactilar, como siempre suelo decir, por eso vienen como con diferentes comillitas. Estos me gustan más para llevarlos, digamos, a correr, y estos quizás para tenerlos durante más tiempo puesto. Me explico, estos al final son más como tapones, más entre comillas invasivos, muy entre comillas porque son bastante cómodos, pero un poquito más invasivos porque te lo tienes que meter, y si no soportas muy bien, por ejemplo, unos tapones para estudiar, etcétera, bueno, pues quizás piénsatelo a la hora de comprarte estos. Aunque también te digo, esta es una de las mejores cosas que tienen estos auriculares, tanto en la calidad de audio como también en la calidad de cancelación de ruido, lo buena cancelación de ruido que tienen estos, y sobre todo ese pasito que tienen por delante respecto a estos. Y quizás es justo por eso, porque esos quedan como mucho más ajustados, al menos en mi caso. Y dicho esto, hablamos brevemente de precio, pero sobre todo brevemente, muy subrayado, porque yo estoy haciendo este vídeo a mediados de octubre de 2022. Estos auriculares, este salió en agosto, este salió en julio, y este salió por un precio de 190, 199 euros, 180 en algunas tiendas. Bueno, pues estos también lo que os voy a decir ahora, y estos salieron por 235 euros. ¿Pero por qué subrayo lo de ahora o lo del precio? Que, bueno, brevemente, bueno, pues porque realmente si tú estás viendo este vídeo finales de 2022 a mediados de 2023, finales de 2023, que estos auriculares van a tener mucho que decir, digamos, en los próximos meses, porque no van a perder, digamos, la novedad y lo buenos que son, bueno, pues seguramente estén a otro precio. Los Samsung Galaxy Buds 2, los Samsung Galaxy Buds de primera generación empezaron costando lo que estos, por encima de 200 euros, y a los 6 meses ya los tenía por 120 euros. Estos a día de hoy están a 170 euros, estos salieron por 190 más o menos, lo puedes encontrar ya a 170 euros, en pocas semanas han bajado bastante de precio, y lo normal es que conforme más vaya pasando el tiempo, bueno, pues simplemente va bajando el precio. Esto suele pasar así, ¿no? Entonces, los dos, respecto a este tema económico, están muy parejos. Puede que veas ofertas puntuales en alguno de ellos, pero bueno, eso te lo dejo a ti que lo mires, digamos, justo en el momento en el que estés viendo este vídeo. Y mirad, vamos a hablar de quizás el dato más objetivo que hay aquí en esta comparativa, que es el tema de la batería de unos y de otros. Los Huawei FreeBuds Pro 2 de segunda generación, los Huawei, por eso se llaman Pro 2, han salido con una autonomía de casi 4 horas, con cancelación de ruido prácticamente sin diferencia respecto a la generación anterior. Esto fue un poquito decepcionante porque me esperaba un poquito más de autonomía, pero bueno, quizás más que de sobra, y no digo quizás, es más que de sobra porque sobre todo tiene esa carga rápida de que al final te lo quitas después de 3 horas usándolo, y no siempre tampoco tenemos que llevar la cancelación de ruido puesto en ultra, que es lo que más gasta porque tiene una cancelación de ruido bastante potente. Lo pones a cargar mientras te vas al servicio, te haces un café, lo que sea, y en 15 minutos tienes ya de sobra para seguir pues 2 horas más o 1 hora y pico más. Sin cancelación de ruido se quedan unas 6 horas aproximadamente de autonomía, mientras que estos con cancelación de ruido tienen unas casi 6 horas con la cancelación de ruido activa, y luego incluso si se la quitas tenemos unas 8 horas. Datos objetivos, pero como os digo, tampoco hace extraordinariamente mucho mejor los Samsung que los Huawei FreeBuds Pro.
Dos, esto depende mucho de ti, cuánto viajes, etcétera, pero también te diría, o sea, una decisión o no te vayas a por uno o a por otro en cuanto a este detalle, porque quizás piénsate simplemente de cuántas horas sueles llevarte más de 4 horas con unos auriculares puestos de forma continuada, que sería el problema, ¿no? Simplemente ese baremo es lo que yo te aconsejo. Vale, vamos a hablar del sonido, y aquí hay mucho que decir, pero no me quiero enrollar mucho. A ver, ¿cómo digo esto para que se me entienda bien? Y le he estado dando bastantes vueltas. Me encantaría poder tener un micrófono de estos binaurales, que lo pongo uno y otro, y vosotros intentáis ver qué tal es la calidad en uno y en otro. Yo os digo que no notaríais mucho la diferencia, porque he visto un montón de vídeos de este tipo y muchas veces me he planteado en comprar un micrófono de este tipo, pero creo que también acaba dando como unos resultados, o no os acaba entregando realmente la calidad que tienen, o no acabáis apreciando de la misma manera, porque es eso, porque es que yo mismo no lo he acabado apreciando de la misma manera que vídeos que se graban con esos microfonitos, ¿no? Especiales. Estos auriculares, los Huawei FreeBuds Pro 2, quizás porque vengan ecualizados por Debialet, la firma francesa de altavoces, o quizás por el códec de transferencia de audio, que podemos activar el DAC de alta definición, por así decirlo, suenan un poco mejor en cuanto a los matices, sobre todo en tonos medios y en tonos agudos. Se nota cierta diferencia respecto a estos que se comportan mejor con los bajos, y sé que esto no hace más fácil la cosa a la hora de decidir entre uno y otro. ¿Qué es eso del códec de transferencia de audio, el DAC? Pues imaginadse que, y por qué es muy importante, sobre todo si escucháis música en más calidad, si lo escucháis simplemente esa música en Spotify o en YouTube, yo os digo que no os merece la pena. El tema del DAC pasáis completamente, pero si lo escucháis a través de planes como Amazon Music, o a través de música descargada en formatos, digamos, de alta definición, o también a través de Tidal, por ejemplo, en planes superiores que tienen, ese streaming permite tener una calidad más elevada. Esto es igual que si te pones en YouTube un vídeo en 720 o en 4K, ¿vale? Pues imagínate que Spotify como mucho te tira a 720, y los planes más altos de precio de Tidal o de Amazon Music, o si escuchas una pista con calidad directamente desde el reproductor de música de tu móvil, pues tiene esa calidad 4K. Esto es un símil, ¿no? Para que más o menos se entienda. Bueno, pues el DAC es una especie de HDMI que nos permite una mayor tasa de transferencia de nuestros... El DAC ¿vale? Que he señalado el DAC nos permite una mayor tasa de transferencia de ese audio que estamos escuchando. Pero si obviamente estamos escuchando un audio con calidad normal, pues nos da igual tener un HDMI que nos transmita la calidad en 4K cuando no tenemos un 4K, ¿vale? No sé si se entiende, creo que más o menos sí. El caso, que estos, por lo que sea, se acaban escuchando un poquito, pero de verdad muy poquito mejor. Y esto he hecho muchas pruebas para decíroslo, asegurarme de esto, pero estos se escuchan quizás mejor también en cuanto a los bajos, justo por lo que os he dicho de ese ajuste que tiene como más fuerte. A mí me gusta mucho cómo se escuchan esto, y me gusta mucho cómo también se escuchan estos. No sé, para gustos colores casi. Sé que esto no hace las cosas más fáciles a la hora de elegir. Los dos son grandes auriculares. Dudo que tengas inconvenientes cuando los compres, si te decides por cuál te decides con el tema de cómo suenan. Ten en cuenta solo que este tiene el DAC, este tiene el códec de transferencia SSC propio de Samsung de alta calidad, pero que, como te digo, tan solo es compatible con los últimos dispositivos de Samsung. El LDAC es compatible con muchas plataformas, y aparte los dos, por supuesto, lo puedes usar tanto en Apple o en dispositivos con iOS, en iPad, en Mac, en Windows, en Android, y no tienes que tener la aplicación instalada en ninguno de los dos. Son Bluetooth y se conectan. Y los dos, por cierto, y eso sí, a través de la aplicación tienen ecualizadores propios a través de la aplicación. Vale, y aquí es donde quizás me matáis, ¿vale? Porque os voy a hacer las cosas todavía más complicadas. Pero si hablamos de la cancelación de ruido, estos ganan por poco, pero ganan. Igual que con la calidad de audio, te diría que quizás estos ganan un poquito matices por poco, pero ganan. Pero estos, mirad, yo me los he llevado al Camino de Santiago, ¿vale? Y allí básicamente esto es un camino que se hace de, bueno, donde quieras hasta Santiago, hasta una ciudad, Santiago de Compostela, y te quedas normal, bueno, lo puedes hacer como quieras, ¿no? Pero yo me he quedado en albergues que en plan de habitaciones con 10 camas más, ¿vale? Y siempre, por ley, hay alguien que acaba roncando. Bueno, pues te los pones, y estos auriculares me han salvado todas las noches prácticamente que he dormido en albergues. ¿Por qué? Bueno, pues porque cancelan completamente los ronquidos, y es brutal, y yo me he quedado flipando porque no me esperaba esto. Te lo digo de verdad.
la cancelación de ruido de estos auriculares es asombrosa, así te lo digo. ¿Es mala la cancelación de ruido de estos? No, en absoluto, pero por las pruebas que he hecho, tanto poniendo la aspiradora, poniéndome arriba del robot aspirador a máxima potencia, como también el centrifugado, yéndome a una avenida con coches, siempre se acaba notando un poco más en estos, pero por poco. Los dos te sirven perfectamente para estar escuchando un podcast a volumen medio y no tener ningún tipo de problema, digamos eso, de que te entre un ruido de fuera. No, o sea, los dos cancelan, son de lo más top que he probado. Pero como te digo, en parte yo creo que por la morfología que tienen estos, de que taponan más, son más invasivos, esas comillas que te ponía a la hora de ponértelo, son más tapones, acaban taponando mejor y me gustan mucho estos auriculares. En cuanto a esto me gustan y es un apartado que yo valoro un montón porque de hecho mucha gente se queda flipando cuando se lo digo, pero yo la cancelación de ruido de hecho como el 50% la suelo usar sin ningún tipo de música puesta, simplemente para evadirme, para poder concentrarme mejor y no escuchar nada fuera de, digamos, tanto de la calle o de, por ejemplo, si estoy en una terraza, pues estoy trabajando o estoy dentro de una cafetería o estoy en el tren o estoy donde sea trabajando. Yo trabajo en muchos sitios, ¿no? Porque tengo esa posibilidad, me gusta además ir cambiando, pero muchas veces hay ruidos. Bueno, pues estos los he estado usando mucho, estos también, pero con estos siempre acabo notando ese toquecito superior por un poco. Bueno, veréis el plan un poquito diferente porque se me ha quedado sin batería la cámara, es la segunda vez que grabo este mismo vídeo porque he tenido antes un problema y ya voy acabando. Hablamos del tema de transparencia aquí, muy similares, lo único que tened en cuenta que aunque los dos auriculares tienen prácticamente las mismas opciones, en cuanto a lo que es las propias propiedades y características que te deja tocar lo que es la aplicación, entre ellas también los gestos, puedes personalizarlos en los dos, pero en el caso de estos, de los Huawei FreeBuds Pro 2, hablando del tema de la transparencia, estos tienen una opción de si tienes algún tipo de problema de escucha, tanto en el lado derecho como el izquierdo, o incluso si quieres amplificarlo, estos te dejan directamente pues mejorar lo que es la transparencia o hacer más fuerte la transparencia del lado izquierdo, del lado derecho o de los dos. Esta característica, que quizás no es tan usada, pero bueno, es interesante comentarlo, no lo tienen los Huawei FreeBuds Pro 2. Audio 360 tienen los dos, audio espacial al final para poder ver. Esto no sirve para nada. A día de hoy el tema de la realidad virtual y tal puede estar bien dentro de unos años. Además, tenemos que tener un dispositivo de Samsung para poder usar los 360 en, bueno, pues eso, directamente en música o lo que sea, y un dispositivo Huawei. Esto es lo único, digamos, de marca propietaria, es lo único que no te permiten los auriculares. Y bueno, por último, comentaros un tema muy importante que pasa muy desapercibido, el tema de los micrófonos, y que a mí me gusta darle bastante prioridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, si nos gastamos este pastizal que cuestan estos dos auriculares, lo queremos también para realizar llamadas, ¿no? Que mínimo, bueno, los dos acaban cancelando muy bien. Os voy a dejar dos pruebas que he hecho, tanto de los Samsung Galaxy Buds Pro 2 como de los Huawei FreeBuds Pro 2, estos en una autopista con un montón de coches pasando, y es increíble. Vais a ver, además, estoy grabando el vídeo en ese momento en el que lo hice y vais a ver lo espectacular que es como cancela, que parece que no hay tráfico abajo, y estos quizás un poquito más haciendo un giro de tuerca y forzándolos un poco más, porque los pruebo justo cuando se estaba yendo lo que es el metro. Yo me acababa de bajar y en el andén el metro empieza a irse y empiezo a hablar, y quizás por eso se escucha un poquito peor, pero creedme que es unas condiciones de voz, y lo comento en el propio audio, que yo cuando voy con alguien directamente y estoy en esa misma situación y estoy hablando con alguien o la otra persona, es que no te enteras a pocos centímetros de lo que te está hablando, y es impresionante cómo cancelan el ruido a la hora de las llamadas, tanto este como este. Mira, como este Pixel 6a del que estoy grabando permite directamente capturar el vídeo con el audio de los auriculares Bluetooth a los que está conectado, pues estáis viendo cómo estoy haciendo esta prueba agresiva de nuevo, que solo hago los auriculares más top que tienen que demostrar esa cancelación de ruido que prometen. Por lo tanto, ahí lo estáis escuchando, la cancelación de ruido de estos Huawei FreeBuds Pro 2 en estas condiciones que estás viendo con tanto tráfico abajo, y bueno, pues la verdad es que bastante exigente. Si me escucháis bien, bastante mérito para estos Huawei FreeBuds Pro. Qué mejor prueba, desde luego, que probar estos Samsung Galaxy Buds 2 Pro justo cuando se está yendo el metro. Aquí, sinceramente, no escucho nada cuando tengo a alguien al lado mía, y por lo tanto, qué mejor situación para poner al máximo estos auriculares.
Al final tened en cuenta que, bueno, pues ya se ha ido el metro, ahora sí que me vais a escuchar algo mejor y creo realmente que ha sido como una prueba un poco más real de lo que sería en un día a día la necesidad que tenemos de la cancelación de ruido de estos auriculares. Hace también viento que suele venir como de la boca del metro, de fuera. Y lo digo básicamente porque el otro día estaba con estos auriculares y justo me llamaron en el metro y me entendió el chico que me estaba llamando, por lo tanto, bueno, pues punto positivo, no sé si me habréis escuchado mucho o no, pero como os decía, creo que es una prueba más real y con la que os haréis más a la idea de qué puede o qué no puede hacer estos auriculares. Bueno, como veíais ahí, los dos realmente muy parejos, y solo comentarte, puedes ver en el análisis de ambos lo que es la prueba de latencia, pero decirte que si lo quieres por tema de latencia, los Huawei FreeBuds Pro 2, sin duda, no porque no se puedan ver series y tal, esto se puede ver sin problema, o sea, no vas a tener mucho problema de latencia en este sentido para ver contenido, pero sí para jugar, para ahí sí que vas a, si los quieres para jugar, por lo que sea, el Call of Duty, juegos sobre todo online, estos sí son una opción, estos tienen quizás demasiada latencia para juegos. Eso sí, ojo, hay que quitarle el LDAC, ¿vale? Cuando vayáis a jugar y queráis menos latencia, tenéis que quitarle a este el códec de transferencia LDAC. Y ahora supongo que querréis que me moje, ¿no? Es muy difícil realmente decidirse por uno o por otros, estos tienen una calidad de audio muy buena, digamos que para sobre todo estar escuchándolos más de, diría yo, de oficina, son mejores que estos, sobre todo porque pues no son tan, y de nuevo, entre comillas, invasivos, pero para hacer deporte me gustan mucho estos, y sobre todo por el tema de la cancelación de ruido, que yo es un aspecto que acabo priorizando mucho, me gustan estos. Es prácticamente, o sea, si los ves al mismo precio, que te hagas una lista de pros y de contra, y si hay alguno, por ejemplo, 20 euros más baratos que los otros, prácticamente da igual, créeme, o sea, prácticamente da igual, tienen sus puntos fuertes algunos y otros, pero si te puedes ahorrar un dinero porque haya una oferta concreta de alguno de ellos, ninguno de los dos creo que te acaben decepcionando en ninguno de los puntos que tienen, que son muchos, son fuertes y, como te digo, son los mejores quizás auriculares relación calidad-precio de este año y de los auriculares más top que hay ahora mismo en el mercado. Me gustaría, cualquier duda que tengas, que la dejes ahí abajo en los comentarios para que pueda leerla y contestarla, cualquier comentario, si tienes uno, si tiene otros, te arrepientes de haber comprado los FreeBuds Pro 2, te arrepientes de haber comprado los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, no te arrepientes de nada, lo dejas ahí también abajo en los comentarios, te agradecería muchísimo un like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.